de la mañana, 39 minutos. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra respecto a la siguiente invitada, la abogada Sonia Vera García, que es defensora internacional del ex vicepresidente Jorge Glass. Ingeniero Mendoza. Antes que nada, abogada, muy buenos días, como decíamos, y muy buenas tardes allá. ¿En qué parte de Bélgica se encuentra usted? En Bruselas, muy buenas tardes acá. No soy Sonia María, soy Sonia Gabriela. Ah, ya, Sonia Gabriela, disculpe, ese lapsus es mío, sino que escuché como Sonia María. ¿Cómo le va? Cuéntenos antes que nada, ¿cómo nace la vinculación suya con el caso del ex vicepresidente Jorge Glass? Bueno, pues para empezar, yo soy ex consejera cesada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hace más de 6 años vivo en el exilio. Primero viví en Bélgica, perdón, en España, y ahora estoy en Bélgica. Y bueno, pues a Jorge Glass lo conocí hace algunos años cuando trabajaba en la Secretaría Nacional del Agua, y una vez lo vi y bueno, ahí terminó mi relación con él, y posteriormente, estando en España, abrimos algunas organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos y tomé su causa quota litis, es decir, seguro de su inocencia, pues lo defiendo de manera gratuita hasta que se sentencia a su favor. Cuando usted estuvo en la Secretaría Nacional del Agua, entonces debo entender en Senagua, que ahora es parte del Ministerio de Ambiente, porque lo unieron en el gobierno anterior. Esto fue durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, ¿correcto, Sonia? Sí, sí, sí. ¿Y quién era el secretario nacional del agua? ¿El ingeniero Solís? No, ¿O no, no, no? no, no. No, a Walter lo conozco, bueno, no personalmente, pero es uno de mis defendidos también. Pero estaba en su inicio Jorge Jurado y luego Domingo Paredes. No, es que lo considero un muy buen profesional a Walter, más allá de cualquier tema político o legal. Lo conozco, trabajó aquí muchos años en Guayaquil y me parece que fue un funcionario que se manejó técnicamente. Y por eso le preguntaba, por si acaso habría trabajado con él en esa No, época. no, realmente a Walter lo conozco vía telemática porque estoy asumiendo su caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ok, entonces vamos con eso. Su especialización para manejar el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, ¿es para llevarlo a nivel internacional o también a nivel del Ecuador? Porque dentro del Ecuador él tiene un equipo de abogados y es un caso Complejo. esa es Muy la complejo. palabra, es un caso complejo. A ver, explíquenoslo un poco de su punto de vista. Bueno, en primer lugar, yo trabajo de manera estrecha con los abogados ecuatorianos. También hay abogados brasileños que trabajamos conjuntamente la defensa, y articulamos pues tanto las acciones nacionales como internacionales. Yo básicamente me ocupo del tema en los organismos internacionales de derechos humanos, de protección de derechos humanos, y pues también le he colaborado en su solicitud de asilo y refugio. Básicamente, yo llevo 2 procedimientos contenciosos en el sistema interamericano. Una vez agotada la vía nacional, el caso Odebrecht y el caso Sobornos están siendo propuestos ante el sistema interamericano, y también soy su abogada en las medidas cautelares que tiene vigente el ingeniero Glass del año 2019, y también se han hecho algunas denuncias ante Naciones Unidas, y soy su abogada ante el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria y ante el relator de independencia judicial. Este trabajo, digamos así, en el libre ejercicio de su profesión, ¿es pro bono o hay algún contrato para poder? Porque la gente dice, bueno, ¿cómo se pagan todos estos abogados del ex vicepresidente Glass?
Bueno, en mi caso personal, yo cuando asumí la defensa de Jorge, no tenía abogado y yo asumí cuota litis, es decir, que yo cobro cuando él gane. Ah, ya, contrarresultados, pongámoslo de esa manera, ¿no? Así esa es la forma en la que trabajo con él. Ya, está muy claro. Ahora vamos a lo que pasó el día de ayer y lo que está ocurriendo. La Asamblea Nacional, de manera oficial, ha dicho que la votación que se dio significa que el caso debe volver a la Corte Nacional de Justicia. Quienes son, pues, digamos, anticorreístas acérrimos y que tienen otros puntos de vista como abogados, todos sabemos que los abogados tienen diversos puntos de vista, dicen que no, que eso no es lo que se debería haber hecho. ¿Qué es lo que ustedes aspiraban que se dé ayer en la Asamblea Nacional? Y le pregunto, ¿la decisión que tomaron para ustedes los deja conformes o no los deja conformes? Básicamente, la señora, para continuar con el procedimiento solicitado de la señora fiscal, se necesitaban 92 votos y tuvo 44. Entonces, para mí es un fracaso de la señora fiscal. Segundo, si no fuera necesario el requisito de levantarle la inmunidad, de pedir la autorización para enjuiciamiento penal, el juez no lo pediría. Es así de simple, el juez no lo pediría. Y efectivamente, por los principios de seguridad jurídica, debido proceso, es lo que se ha establecido el día de ayer con la votación. ¿Por qué? A ver, explíquenoslo por qué. Porque usted sabe, primero que yo no soy abogado y la mayor parte tampoco, y no somos legisladores ni hemos sido legisladores. ¿Por qué sí era lo que procedía según Porque, ustedes? porque este tema no se le llama inmunidad, pero jurídicamente es lo que cabría. Esta inmunidad reza no sobre la persona, sino por las decisiones que toma cuando está en el cargo. ¿Ya? Y es importante que la ciudadanía conozca de qué se trata el caso de la reconstrucción. Resulta pues que la reconstrucción de Manabí se dio a raíz del terremoto del 2016 y este procedimiento de investigación aparece en el año 2019 junto con otros 30 más, que 15 de ellos debieron haber sido archivados porque tienen más de 2 años y la fiscal no lo hace. Entonces, este procedimiento tiene 4 años. Y la señora fiscal inicia su indagación previa y solicita al juez ponente, pues, que se inicie la etapa de juicio. ¿Qué pasa? El juez ponente, utilizando la norma constitucional, solicita a la Asamblea que se lo autorice porque existe una norma en la que se establece que para poder enjuiciar a un presidente o a un vicepresidente, pues se necesita los 92 votos de la Asamblea, básicamente. Entonces, aquí se puede decir muchísimas cosas, pero si el requisito no fuera necesario, el juez no lo pediría, simplemente. Yo le digo lo que leí en el portal Primicias, ¿no? Dice que los expresidentes y ex vicepresidentes fuera de funciones ya no tienen digamos, no es fuera. Y entonces, ¿por qué el juez lo pide? Entonces, entonces el juez, ¿para qué lo pide si ellos consideran que no necesita ese requisito? Si no fuera necesario, no se lo pediría y se lo ha pedido en todos los procesos. En todos los procesos que le han abierto al ingeniero Glass y al expresidente Rafael Correa han solicitado. Lo que pasa es que como no han tenido los votos, simplemente han dicho no es vicepresidente, pero realmente, si no fuera necesario, los jueces no pedirían que se dé el procedimiento en la Asamblea. Parece que se congeló un poquito. Ahí sí la escucho, Gabriela. Sí. Sonia, lo que le decía básicamente es que si no fuese necesario, el juez no pediría la autorización, determinaría a su sano juicio que como no es presidente, no es vicepresidente, no se necesita levantar la inmunidad.
Entonces, esto es simplemente un requisito que están solicitando porque es es lo que garantiza el debido proceso y la seguridad jurídica. Las decisiones, esta especie de inmunidad es sobre las decisiones, no sobre la persona. Las decisiones que se toman cuando se ejerce el cargo. Básicamente es lo que están estableciendo los jueces al pedir que se realice el procedimiento en la asamblea. Ya, yo también tengo aquí otro criterio de un distinguido oyente y distinguido abogado que nos dice, bueno, ¿cómo puede ser posible que si el fuero se mantiene, porque obviamente el fuero se mantiene ante la Corte Nacional de Justicia, ¿por qué no se va a mantener también el concepto de inmunidad? Así es, así es, así es, así es. Ellos tienen fuero porque si las causas son abiertas cuando ejercían el cargo, la inmunidad y el fuero van acompañados. Es sana lógica. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. 8 con 58 minutos. Sonia Gabriela, perdón, explíquenos entonces qué es lo que pasa de aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues es que no cabe ningún tipo de enjuiciamiento penal en contra de mi defendido. Pero es importante que la ciudadanía sepa de lo que se trata la reconstrucción. Este procedimiento es por el proceso de reconstrucción de Manabí. Y recordemos que el ingeniero Glass fue parte del comité, pero simplemente él priorizaba. Él no ha cometido ningún peculado. Él simplemente estableció el orden de prioridad de los procesos que tenían que darse. Nada más, él no contrató, él no manejó contratos, no manejó dinero, absolutamente fue parte de ninguna comisión de contratación. Simplemente dijo, hay que hacer estas obras. Y obviamente, pues, a la señora fiscal no le gusta el Parque Las Vegas ni la carretera Colima. Eso es todo. Entonces, esa es la verdadera razón, ¿no? Y me muero de la risa porque ella dice que sí, que la población manabita ha sido engañada. No, señora, yo soy manabita, yo sé lo que es el Parque Las Vegas. Por favor, ¿eso qué? Eso es un área sísmica. Si se construía otra edificación en ese hueco, hubiera sido un peligro para los manabitas, para los portovejenses, por Dios. ¿Ella qué quería? ¿Que quedara un hueco ahí? No, se hizo un parque que realmente ha reactivado la economía de los manabitas. Ahí se han hecho restaurantes, hay artesanos, es una reactivación turística y le levanta la moral a los manabitas, a los portovejenses. Y qué pena pues que ella no fue presidenta o vicepresidenta y no pudo tomar la decisión de seguir o de construir otra obra. Pero realmente quien tenía la decisión política de la priorización era el ingeniero Glass. Y en esa actuación, ejerciendo su cargo de vicepresidente, no hubo ningún tipo de peculado. Entonces, esto es una persecución más, esto es una de las tantas causas que tiene el ingeniero Glass. O sea, tiene causas por intimidación, tiene causas inclusive por asesinato de un chico que se suicidó cuando tenía en el 2016. O sea, es algo realmente rocambolesco y a nivel internacional es totalmente, llama la atención de la falta de seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos en los procesos que se están llevando en el Ecuador a nivel judicial. Ahora, no podíamos quitarle el mute, como dicen, al micrófono, pero bueno, ahora le pregunto, el ex vicepresidente Glass se encuentra en la Embajada de México en la capital de la República y ha hecho un pedido de asilo político. ¿Por qué decidió eso el ex, más allá de que yo lo entiendo, pero en la parte legal, yo lo entiendo en la parte humana totalmente, pero en la parte legal, ¿por qué decide presentarse en la Embajada de México y no hacer como en otros casos en donde él mismo decidió entregarse y lo volvieron a coger preso, ¿no? Hay un punto de quiebre. El asesinato de los 7 presuntos asesinos materiales de Fernando Villavicencio. Ese es el punto de quiebre. Murieron en manos del Estado.
Hasta ahora la Fiscalía no ha hecho un caso metástasis de este tema, no tiene logo, no nos dice absolutamente nada, no saca los chats, ¿ya? Entonces, ¿qué seguridades hay para que se mantenga la vida y la integridad física de Jorge Glass? Ninguna. Aparte de que él es un hombre inocente, él debió haber salido, en el peor de los casos, que fuera culpable, cosa que no es cierta, él debió haber salido hace 3 años con beneficios penitenciarios. Se inventaron el caso Singue para no darle los beneficios penitenciarios a Jorge Glass. El caso Singue, que fue a través de un laudo también internacional, declarado nulo. Y es más, el Estado ecuatoriano tiene que indemnizar a Gente Oil, a la compañía, con 11 millones de dólares. Y pese a que ya fue declarado nulo en apelación, y pese a que se había excedido el tiempo para hacer el examen especial, la Fiscalía reabrió el caso. Dígame si eso no es persecución política. Ella está violentando todos los principios básicos y los estándares internacionales sobre las actuaciones de los fiscales. Y ella se está tomando una venganza contra Jorge Glass, básicamente por el juicio político. Y lamento mucho decirle a la señora fiscal, ella tiene que saber que ella está sujeta al control social, al control político de la Asamblea Nacional. Así es. Cuando uno se postula al cargo de fiscal, uno tiene que saber que el juicio político va con el cargo y no ensañarse con cierta agrupación política, porque efectivamente simplemente está operativizando los artículos de la Constitución. Ya, ahora, eso no quita que la fiscal general ha realizado un muy buen trabajo, por ejemplo, en el caso último que se ha denunciado de metástasis u otros trabajos. Como usted dice, aquí estamos hablando del caso específicamente del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Sin embargo, usted lo... Yo no sé con qué criterio usted dice que ha hecho un excelente trabajo. En el caso Sobornos hizo una casación. Metástasis. Me estoy refiriendo al caso Metástasis. Metástasis es una mamarrachada, el caso Metástasis, por favor. ¿Usted se puede imaginar que una fiscal saque los chats de la manera en la que lo está haciendo? Exponiendo a las personas investigadas, por favor, la vida privada de esta señora Vargas. Dios mío, ¿qué le pasa? Poniéndose a decir que ella ha tenido una relación íntima con Norero. Por favor, eso es un linchamiento mediático. Y si los chats son falsos, no han pasado por el principio de contradicción de los imputados. Esta señora, como es pésima, porque no es idónea para tener el cargo, pero sacó 10 sobre 20. Pero esa es su opinión, Sonia Gabriela. No es mi opinión. Ella se sacó 10 sobre 20 en el examen de conocimientos de su cargo. Y en el examen oral, aparte de tartamudear, lo que dijo fue una aberración jurídica, que la prisión preventiva debe ser en todos los casos y no excepcional como es actualmente. Entonces, ese tipo de aberraciones las estandarizan como una persona que no está apta para el cargo. Segundo, existe una veeduría internacional que determinó que su tesis de grado y sus trabajos académicos fueron plagiados. Y no lo dijo... Eso es una acusación. Permítame interrumpirla. Hay un informe. La universidad dijo que no es así. Discúlpeme, pero compare los perfiles académicos de los veedores internacionales con los perfiles de las personas que han solapado a la fiscal. Pues. Y es más, como todo es coincidencia, resulta que uno de los que la solaparon en su impericia ahora está al frente del Consejo de la Judicatura reemplazando a Terán. ¡Oh, sorpresa! O sea, todo queda en familia. Oiga, pero acuérdense que al ex vicepresidente Glass también lo acusaron de plagio. Le dijeron que sacó la tesis del rector del Vago. ¿Hubo algún académico de la materia que hizo un informe? Hay 3 académicos, pero de prestigio internacional. Solamente uno de ellos ha revisado 800 tesis, por favor. A lo que voy es que en el caso del ex vicepresidente Glass también hubo esa acusación y salió la universidad diciendo que estaba todo bien. En el caso de la ESPOL, acá la Universidad Central también, entiendo que era la Universidad Central o no sé si era la Católica de Quito, dijo que estaba
bien lo de la fiscal. No, señor, le comento, en el caso del ingeniero Glass nunca hubo un informe de académicos diciendo que había plagio. Le digo quiénes No, son. le estoy Juan diciendo Carlos que la Carbonell SPOL, Mateus, profesor de Derecho Penal de la salió Universidad de diciendo, Valencia. El señor no, Marco Sonia, Aparicio Wilhelmi, académico y defensor de los abogada, derechos humanos de la Universidad de Girona. El señor Fernando Flores Jiménez, de la Universidad de Valencia, académico, ha revisado más de 500 tesis. Estas personalidades que no son de izquierda, que no son amigos del presidente Correa, porque así los tratan de desprestigiar, estas personalidades tienen un bagaje académico y un reconocimiento internacional. ¿Ustedes creen que van a firmar un informe a lo que yo internacional voy, de a lo que yo voy transparencia es que académica? a la que le toca decidir es a la universidad, o no le parece que es a la universidad. O sea, la universidad decidió tapar el plagio y llamarle impericia. Por favor, si lo dice el propio informe. Y los audios que se hicieron, se transparentaron a través de un acceso a la información pública, se establece que había miembros que no querían firmar el informe. O sea, todo esto es porque le tienen terror a esta señora. ¿Qué pasa? Es que no se necesitan ganar las elecciones, necesita tener una persona no apta para el cargo, que no le importe su prestigio porque efectivamente no lo tiene, y que amedrente a todo el mundo, porque los abogados, inclusive ella en sus intervenciones, ha criminalizado la profesión de abogado. Es que todo el mundo sabe quién es Diana Salazar, pues. Todo el mundo. A ver, abogada, a ver, yo le digo con sinceridad, le repito, esa es su opinión, yo no la comparto, tengo una muy buena opinión de la fiscal y creo que puede tener errores, que obviamente puede tener errores, pero acuérdense que tuvimos también fiscales terribles y ahí sí no dijeron nada durante el correísmo, como el señor Galo Chiriboga y el señor Vaca. O sea que también yo creo que depende del cristal con que se miren las cosas. Miren, yo me baso en las causas que yo llevo y en las pruebas que yo tengo. Yo me dedico a los derechos humanos hace 6 años y yo estoy revisando los procedimientos y al Vaca Mancheno también lo tenemos observado y hemos denunciado todas las ilegalidades que cometió. ¿Ya? Y se acuerda, no es selectivo, no es selectivo. Es lo que yo puedo demostrar con el estudio y el análisis jurídico y técnico de los casos que yo llevo. La señora fiscal Diana Salazar es una persona que no está apta para el cargo. Y en situaciones similares, que ha ocurrido este tipo de plagios, las universidades no han tenido ningún temor y les han quitado los títulos. Pero el problema en el Ecuador es que esta señora es la mujer más poderosa del mundo y si no le caes bien, pues te hace un allanamiento y te siembra pruebas. Eso es lo que está pasando actualmente. Oiga, y yo no digo que no hay, yo no le digo que no hay interrumpirla un momento. Yo no le digo que no hay corrupción. Exactamente, hay corrupción. Pero a mí lo que me llama la atención es que en este celular de Norero, que lo tiene desde el año 2022, coincidencialmente lo saca ahora después de su juicio político y coincidencial ahora que se quieren tomar la judicatura. Es que nada es coincidencia. Oiga, abogada Sonia Vera, yo le quería comentar lo siguiente. Usted decía de los concursos. Acuérdese, aquí que en los concursos nos va muy mal en el Ecuador y le hemos hablado aquí con distinguidos abogados. Acuérdese que el ex contralor Carlos Poli sacó 100 sobre 100, pues. O sea, esas notas no necesariamente reflejan una gran pues conocimiento o lo contrario. Le repito, ha habido gente que saca 100 Yo no estoy diciendo lo contrario, pero hay que denunciarlo. A ese señor Carlos Poli solo tuvo una denuncia, por favor. O sea, hay que iniciar todos los procesos, existen procedimientos que se tienen que agotar y nadie lo hizo. Ese es el problema. Todo el mundo se va a los medios de comunicación y nadie pone su firma. Nadie pone su firma, nadie se va a una audiencia. No, pues aquí las cosas... También le tenían temor, en esa época le tenían temor. Vaya pues y denúncialo a nivel internacional. ¿Por qué no lo denunciaron a nivel internacional? Yo a Diana Salazar la tengo denunciada a nivel internacional y a mí no me tiembla el pulso.
entiendo que tiene un juicio el señor Carlos Pollitt en el exterior y Pero está ya cuando estaba de árbol encausado. caído, pero ya cuando estaba de árbol caído, pues cuando ya el árbol está caído, todo el mundo hace leña, pero cuando Bueno, está, pero la justicia puede actuar en diferentes tiempos, pues, o no es así. No sí, solo aquí en pero el yo Ecuador, sino digo, es que en todos lados. es muy fácil quejarse y no hacer las acciones judiciales que se necesitan, no hacer las demandas que se necesitan. Entonces, la sociedad civil ha iniciado hizo esta veeduría, y académicos de prestigio, pues no no de las universidades de garaje, pues que han firmado este informe tan importante que en los medios nacionales no ha salido, pues, porque no les interesa, básicamente. Yo, como le decía, no estoy de acuerdo en varios de sus puntos, abogada, pero así mismo es esto, por eso mismo son las entrevistas para escuchar las opiniones de nuestros invitados, de nuestras invitadas, y en este caso, en esa parte que acabamos de conversar, no estamos de acuerdo, Oiga, pero terminemos usted me podrá decir porque que no es sí. persecución política. Usted me podrá decir que no es persecución política la invitación a la fuerza que le hace Diana Salazar el 16 de diciembre a mi defendido. Dice que la Policía Nacional procede a la ubicación, localización, inmovilización y traslado, pero sin esposa. No le dice de qué causa. Y es la causa de la reconstrucción, y me enteré por el programa de CNN de Fernando del Rincón, que ha sido por la causa de la reconstrucción. La causa de la reconstrucción es del 2019. Jorge Glass pasó 5 años, 4 meses en la cárcel. ¿Por qué no lo citó y le pidió versión cuando estaba preso? Bueno, yo como le decía, en el caso que es para la invitación específicamente, que es la del ex vicepresidente Jorge Glass, lo último que tiene que ver con esa convocatoria es la que termina en la embajada con él pidiendo esta invitación y luego pedido asilo al gobierno mexicano. Y con esto termino. ¿Ustedes creen? La intención de ella era involucrarlo en el caso Metástasis. ¿Y eso cómo le consta? Porque lo dijo en el programa de Fernando del Rincón, que existen sendos chats donde dicen que alguien pagó $250,000 para que liberen a Jorge Glass. Yo sí voy a ser enfática. O los chats sirven en todos los casos o no sirven en todos los casos. ¿Por qué no han implicado a Boscan? ¿Por qué no han implicado a todos los que están metidos en esos chats? Yo, sinceramente, si esos chats no pasan a la contradicción y un peritaje internacional, viniendo de la fiscalía, no tienen ningún valor probatorio, porque así mismo se creó el pendrive que luego fue declarado nulo en el caso de Brecht en Brasil. Asimismo fueron sembradas las pruebas en contra de mi cliente en el caso de Brecht por Dalo Bucarán, que él mismo lo reconoció. No se diga más sobre el cuaderno de Hello Kitty y toda la prostitución de la figura de cooperador eficaz, porque ya aparecerán los cooperadores eficaces que para salvarse podrán decir cualquier cosa, o como los asesinos de Villavicencio, que dejaron solo a uno vivo. Chútica, si tiene que inculpar a la mamá para que no lo maten, lo va a hacer, pues. Esa es la fiscalía. Abogada, pero no podemos dejar de decir que la política influye en la justicia en Brasil, aquí y en cualquier lado. O sea, dependiendo del poder de turno. En el caso de Brasil, mientras estaba la oposición al gobierno de Lula, decidían una cosa. Luego, ahora cambió. Por eso no quiero decir que la prueba funciona o no, pero la política influye o no. Oiga, le cuento un poquito por qué se declaró nulo la causa de Lula. La causa de Lula se declaró nula porque el juez Moro había forjado las pruebas de los sistemas Drowsy y MyWebDay, así se llaman los sistemas Drowsy y MyWebDay. Él había forjado esas pruebas donde se suponía que había listado y de las personas que estaban inmiscuidas en estos procesos de corrupción. Entonces, ¿qué pasó? El juez Moro, cuando ya se dio cuenta que estaba siendo develada toda su trama en contra del expresidente Lula, taladra los pendrives, los taladra. Eso fue lo que pasó. Por eso declararon nulo el caso Brasil, y esas mismas pruebas
fueron las que se tomaron en cuenta para sentenciar a Jorge Glass en el caso Odebrecht. Sin el testimonio y las pruebas de Brasil y sin el pendrive que Dalo Bucaram ha testificado de que fue vulnerado y fue sembrado, ¿qué tienen en el caso Odebrecht? Y no solo eso, hay una cooperación jurídica internacional de Brasil. Esa cooperación pide que la sentencia sea trasladada al Ecuador para que surta efectos en el Ecuador. ¿Y sabe dónde la tiene la fiscal desde el 15 de agosto de este año? En su cajón. No ha notificado a las partes. Esa es la justicia selectiva que tenemos con ella. Abogada Sonia Gabriela Vera, le queremos agradecer con el pluralismo y además la política democrática que caracteriza el sistema de emisoras Atalaya. Hemos conversado con usted. Le agradecemos por estar con nosotros este día viernes antes de Navidad. Que tenga un buen día y saludos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Era la abogada defensora o una de las abogadas defensoras del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, en el sistema de emisoras Atalaya. Como ustedes ven, ella tiene su posición, que en muchos de los puntos nosotros no lo compartimos. Y asimismo es el trabajo periodístico cuando es serio y cuando es independiente, como es en el caso nuestro, en el sistema de emisoras Atalaya, en Puntos de Vista. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos.